Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos del capítulo 7 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Análisis de fuerzas internas y elementos estructurales. Soy Cristian Peláez, estudiante de Ingeniería Industrial, y hoy nos sumergiremos en uno de los pilares fundamentales de la ingeniería y la mecánica de materiales. Nuestro objetivo es desglosar los conceptos claves de este capítulo, haciéndolos claros y comprensibles. ¿Por qué es tan importante entender las fuerzas internas? Imaginen un puente, un edificio o incluso el chasis de un automóvil. Todas estas estructuras están sujetas a cargas externas, como el peso de los vehículos, el viento o la gravedad. Sin embargo, para que estas estructuras sean seguras y no fallen, es crucial comprender cómo estas cargas externas se distribuyen y se manifiestan internamente en cada uno de sus componentes. Las fuerzas internas son, en esencia, las reacciones que cada parte de la estructura ejerce sobre la parte adyacente para mantener el equilibrio. Sin este conocimiento, el diseño sería una conjetura peligrosa. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos 4 temas principales que abarcan la mayoría de las estructuras que encontrarán en el mundo real. Fuerzas internas en 2 elementos rectos sujetos a 2 fuerzas. La base de muchos análisis estructurales, fuerzas internas en elementos sujetos a múltiples fuerzas, un paso más hacia la complejidad de estructuras con diversas cargas. Fuerzas internas en vigas, corte y momento flector, crucial para el diseño de la mayoría de los elementos horizontales en edificios. Fuerzas en cables y catenarias, esenciales para entender estructuras suspendidas como puentes colgantes. Así que prepárese para conceptualizar estos elementos y descubrir cómo las fuerzas invisibles actúan en el corazón de cada diseño. Comencemos. Fuerzas internas en elementos de 2 fuerzas. Iniciamos nuestro viaje con el tipo de elemento estructural más simple pero fundamental, los elementos sujetos a 2 fuerzas. ¿Qué es exactamente un elemento sujeto a 2 fuerzas? Es, en su esencia, cualquier miembro estructural que es perfectamente recto y que tiene fuerzas aplicadas únicamente en sus 2 extremos. Piénsenlo como una barra simple. Estas fuerzas deben actuar a lo largo de la misma línea que conecta los 2 puntos de aplicación. Un buen ejemplo sería una biela en un motor o los miembros de una celosía, que es una armadura, que no tienen cargas intermedias. Principio clave: para que este elemento se mantenga en equilibrio, es decir, que no se mueva ni gire, las 2 fuerzas en sus extremos deben cumplir 3 condiciones muy específicas. Deben ser iguales en magnitud, deben ser opuestas en dirección y, crucialmente, deben ser colineales, lo que significa que actúan a lo largo de la misma línea que pasa por el eje del miembro. Si una de estas condiciones no se cumple, el elemento rotará o se acelerará. Ahora, ¿cómo revelamos las fuerzas internas en este tipo de elementos? Aquí entra en juego el concepto de diagrama de cuerpo libre. Si hacemos un corte imaginario en cualquier parte de este elemento, digamos en la sección AC, podemos aislar una porción del mismo. Al hacerlo, las fuerzas internas que estaban ocultas dentro del material se hacen visibles en la superficie del corte. En un elemento de 2 fuerzas, estas fuerzas internas solo pueden ser de 2 tipos: tensión, que tiende a alargar el miembro, o comprensión, que tiende a cortarlo. Ambas actuarán axialmente, es decir, a lo largo del eje del miembro. Lo fascinante de los elementos de 2 fuerzas es que, a pesar de que podríamos esperar una variedad de fuerzas internas, la realidad es que éstas se reducen a una sola fuerza axial. No hay fuerzas cortantes ni momentos flectores significativos en estos elementos cuando están idealmente cargados. Son, en cierto modo, los huesos más simples y eficientes en la anatomía de una estructura, diseñados para resistir únicamente empujes o tirones directos. Bueno, ahora hablaremos sobre las fuerzas internas en elementos sujetos a múltiples fuerzas. Ahora, elevemos un poco el nivel de complejidad. Si bien los elementos de 2 fuerzas son esenciales, la mayoría de las estructuras en la vida real no son tan simples. Aquí es donde entran los elementos sujetos a múltiples fuerzas.
Contraste con elementos de dos fuerzas. La principal diferencia aquí es que, a diferencia de sus contrapartes más simples, estos elementos tienen fuerzas o momentos aplicados en más de dos puntos, o las cargas no actúan directamente a lo largo de su eje. Esto introduce una complejidad mucho mayor en la forma en que las cargas se distribuyen internamente. Ya no podemos asumir simplemente una fuerza axial. Para determinar las fuerzas internas en un elemento de múltiples fuerzas, el procedimiento sigue siendo el mismo en principio, pero los resultados son más variados. Necesitamos realizar un corte imaginario en un punto exacto donde queremos analizar las fuerzas internas. Una vez que tenemos una sección aislada, como un diagrama de cuerpo libre, aplicamos las rigurosas ecuaciones de equilibrio de la estática. La suma de fuerzas en la dirección horizontal debe ser cero. La suma de fuerzas en la dirección vertical debe ser cero. Y la suma de momentos alrededor de cualquier punto debe ser cero. Al resolver estas ecuaciones encontraremos típicamente tres componentes de fuerza interna. La fuerza axial o normal, que sigue actuando a lo largo del eje del miembro. La fuerza cortante, que actúa perpendicularmente al eje del miembro y tiene la tendencia a cizallar o cortar la sección. Y aquí la gran diferencia, el momento flector. El momento flector es de vital importancia en estos elementos. Es un par de fuerzas que tiende a doblar el miembro. Si no lo consideramos, podríamos subestimar gravemente las tensiones internas y provocar una falla por flexión. En los elementos de dos fuerzas, el momento flector era cero o insignificativamente. Aquí es una consideración primordial y a menudo el flector limitante en el diseño, ya que los materiales son particularmente sensibles a las tensiones de flexión. Bueno, ahora hablaremos sobre fuerzas internas en vigas, corte y momento flector. Pasamos ahora a uno de los elementos estructurales más omnipresentes en la ingeniería civil y mecánica, la viga. Concepto de viga. Una viga es fundamentalmente un miembro estructural horizontal e inclinado, diseñado para soportar cargas que son principalmente perpendiculares a su eje longitudinal. Piense en los pisos de un edificio, los travesaños de un puente o los ejes de una máquina. Todos son ejemplos de vigas. Su función principal es transferir cargas a los soportes, fuerza cortante y momento flector. Dentro de una viga hay dos fuerzas internas cruciales que debemos entender y cuantificar. La fuerza cortante. Imaginen que intentan cortar una zanahoria con un cuchillo. La fuerza que aplica el cuchillo perpendicularmente a la zanahoria es análoga a la fuerza cortante. En una viga es la fuerza interna que tiende a provocar un deslizamiento relativo entre dos secciones adyacentes de la viga, o en otras palabras, a cortarla. El momento flector. Si intentan doblar una regla, la tendencia a curvarla es causada por un momento flector. En una viga es el par interno que tiende a doblar o curvar la viga. Es responsable de las tensiones de tracción en un lado de la viga y de compresión en el otro. Procedimiento para determinar B y M. El proceso para calcular B y M a lo largo de una viga sigue una serie de pasos sistemáticos. Bueno, se me había olvidado comentarles que B es el momento de la fuerza cortante y M es el momento del flector. Bueno, primero debemos calcular las reacciones, los apoyos. Primero, tratamos la viga como un cuerpo rígido, completo, y usamos las ecuaciones de equilibrio global para determinar las fuerzas que los apoyos ejercen sobre la viga. Realizar un corte imaginario. Luego, hacemos un corte virtual en un punto arbitrario X a lo largo de la viga. Este X representa cualquier punto en una sección particular. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre de una sección. Aislamos la sección a un lado del corte, generalmente el lado izquierdo por convención, y dibujamos todas las fuerzas externas que actúan sobre esa porción, junto con las fuerzas internas B
como les dije anteriormente, que era fuerza cortante, y M es el momento deflector que se revelan en el corte. Aplicar las ecuaciones de equilibrio. Finalmente aplicamos las ecuaciones de equilibrio al diagrama de cuerpo libre de esa sección, que es la suma de fuerzas en Y, que es igual a 0, para encontrar B, y la sumatoria en momento igual 0, tomando momentos alrededor del punto de corte para eliminar B de la ecuación. Para encontrar M, esto nos dará expresiones de B y M en función de X, relaciones diferenciales. La belleza de este análisis se profundiza con las relaciones diferenciales entre carga, cortante y momento, como la ecuación de B sobre dx igual a menos W. Esta ecuación nos dice que la pendiente del diagrama de fuerza cortante en cualquier punto es igual a la intensidad de la carga distribuida negativa en ese punto. Si la carga es constante, el cortante cambia linealmente. Si no hay carga distribuida, el cortante es constante. dm sobre dx igual a b, y esta nos revela que la pendiente del diagrama de momento flector en cualquier punto es igual al valor de la fuerza cortante en ese punto. Esto es increíblemente útil porque donde el cortante es 0, el momento flector tiene un valor máximo o mínimo. Diagramas de fuerza cortante y momento flector. La importancia de esto es que la verdadera potencia de este análisis radica en la construcción de los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Son representaciones gráficas que nos permiten visualizar cómo B y M varían a lo largo de toda la longitud de la viga. Son como el electrocardiograma de la viga. Discontinuidades. Es vital entender que las cargas concentradas puntuales causarán saltos abruptos en el diagrama de fuerza cortante y los momentos concentrados causarán saltos abruptos en el diagrama de momento flector. Momento flector máximo mínimo. Un punto crucial a recordar es que el momento flector máximo mínimo en una viga, que es donde la viga es más propensa a fallar por flexión, siempre se produce en un punto de la fuerza cortante, es 0, o donde hay una carga concentrada que causa un cambio de signo en el cortante. Identificar estos puntos es esencial para el diseño estructural seguro. Bueno, ahora como último hablaremos sobre las fuerzas en cables. Ahora, cambiamos de las estructuras rígidas a las flexibles. Los cables. A diferencia de las vigas, los cables son elementos estructurales altamente flexibles que tienen una característica definitoria. Solo pueden soportar cargas o tensión. Esto significa que solo pueden resistir tirones. Si intentas empujar un cable, comprimirlo o doblarlo, simplemente colapsará o se deformará sin resistencia significativa. Su resistencia proviene de su capacidad para colgarse y soportar cargas a través de la formación de una forma geométrica específica. Fuerzas dominantes. Dada su naturaleza, la tensión es la única fuerza interna que consideramos en los cables. No hay fuerzas cortantes ni momentos flectores en un cable idealizado. Forma del cable. La magia de los cables radica en la forma que adoptan bajo diferentes tipos de carga. Esta forma es intrínsecamente ligada al equilibrio de la tensión interna y las cargas externas. Cables con cargas concentradas. Cuando un cable soporta cargas discretas y puntuales, como los colgantes que sostienen la calzada de un puente de suspensión simple, el cable forma una serie de segmentos rectos entre cada punto de aplicación de carga. Cada segmento tendrá una tensión constante, pero la tensión y el ángulo de cada segmento cambiarán de un tramo a otro. Las ecuaciones similares a la figura 7.6, que la verán adelante, donde t es igual a la raíz de tx al cuadrado más ty al cuadrado, nos permiten calcular la tensión resultante a partir de sus componentes horizontal y vertical. Una propiedad importante es que la componente horizontal de la tensión Tx o H es constante a lo largo de todo el cable. Esto es clave para su análisis. Cables con cargas distribuidas uniformemente horizontalmente
Cable parabólico. Este es el caso típico en muchos puentes colgantes, donde el cable principal soporta el peso de una calzada que es relativamente uniforme por unidad de longitud horizontal. En estas condiciones, la forma que adopta el cable es una parábola. La ecuación 7.8 describe esta forma parabólica y es fundamental para calcular la flecha, la caída máxima del cable y las tensiones máximas. Catenaría cables con peso propio. Finalmente, si el peso del propio cable es significativo y se distribuye uniformemente a lo largo de su propia longitud, no horizontal, el cable adopta una forma conocida como catenaria. Esta es la curva que forma una cadena o cable suspendido libremente bajo su propio peso. Su descripción matemática es más compleja, involucrando funciones trigonométricas e hiperbólicas, como se ve en las ecuaciones 7.15, 7.16 y 7.17. El cálculo de la tensión y la flecha en una catenaria es más intrincado, pero sigue principios de equilibrio similares. Estos cables se ven a menudo en líneas de transmisión de energía o cables teleféricos donde el peso del cable en sí es la carga dominante. Comprender la forma que adopta un cable es tan crucial como calcular la tensión, ya que la geometría define cómo el cable soporta la carga. Bueno, para este ejemplo, imaginemos una viga horizontal fija en un extremo del voladizo y libre en el otro punto. Una carga puntual descendente P se aplica en el extremo libre. Nuestro objetivo es encontrar cómo las fuerzas internas, fuerza cortante y momento flector cambian a lo largo de la longitud de esta viga. Primero mostraremos el diagrama de cuerpo libre en el soporte fijo, dado que la viga no puede moverse ni rotar. Hay dos fuerzas de reacción, una fuerza de reacción vertical RA que actúa hacia arriba para contrarrestar la carga aplicada a P, un momento de reacción MDA que actúa para evitar que la viga gire debido a la carga P y aplicando las ecuaciones de equilibrio a toda la viga, donde es W F de Y igual a 0, R de A menos P igual a 0 y R de A es igual a P. Hacemos momento en A igual a 0, M de A igual a menos P por L igual a 0 y M de A es igual a P por L. El momento de reacción en el extremo fijo es igual a la carga aplicada multiplicada por la longitud de la viga y actúa en una dirección para contrarrestar la rotación causada por P. Hacemos corte en la viga y fuerzas internas. Para encontrar las fuerzas internas en cualquier punto a lo largo de la viga, imaginamos que hacemos un corte a una distancia X desde el extremo fijo. Luego, consideramos el diagrama de cuerpo libre del segmento de la viga a la izquierda de este corte. También podríamos considerar el segmento derecho. En la sección de corte deben existir fuerzas internas para mantener el equilibrio de este segmento. Fuerza constante B de X. Una fuerza vertical que actúa en el corte representando la resistencia interna a la tendencia de la viga a cortarse o deslizarse verticalmente en esa sección. Momento flector M de X, un momento que actúa en el corte representando la resistencia interna a la tendencia de la viga a doblarse en esa sección. Reemplazamos en las ecuaciones de equilibrio para la sección cortada, considerando el segmento a la izquierda del corte de longitud X. W F de Y es igual a 0, R de A menos B de X es igual a 0 y R de A es igual a P. Obtenemos que B de X es igual a P. Hacemos un momento en el corte igual a 0, M de A menos RA por X más M de X igual a 0.
Sustituyendo RDA, que es igual a P, y MDA, RA es igual a P, Y, MDA es igual a P por L, obtenemos que P por L menos P por X, M de X es igual a 0. Resolviendo para M de X encontramos que M de X es igual a P por X menos P por L igual a P X menos L. En el diagrama de fuerza cortante, el DFC es un gráfico que muestra cómo la fuerza cortante B de X varía a lo largo de la longitud de la viga X. Dado que Bx igual a P, un valor constante positivo, el DFC será una línea horizontal al nivel de P, desde X igual a 0 hasta X igual a L. Diagrama de momento deflector. El DMF es un gráfico que muestra cómo el momento flector M de X varía a lo largo de la longitud de la viga X. Encontramos que M de X es igual a P por X menos L. Esta es una ecuación lineal. En el extremo fijo, X igual a 0, momento de 0 es igual a P por 0 menos L. O sea, X igual 0, M de 0 es igual a P por 0 menos L. Y esto es igual a menos P por L. El signo negativo indica que causa tensión en la parte superior y comprensión en la parte inferior. En el extremo libre, X igual a L, X igual a L, momento en L es igual a P por L menos L, y esto es igual a 0. El momento flector es 0 en el extremo libre, lo cual tiene sentido ya que no aplica ningún momento externo allí. El DMF, una línea recta que comienza en menos P por L en el extremo fijo, X igual a 0, y llega a 0 en el extremo libre, X igual a L. Este desglose combinado con la representación visual en la imagen debería darte una comprensión clara de cómo analizar las fuerzas internas en una viga en voladizo simple, con una carga puntual. Recuerda que las convenciones para los signos de la fuerza cortante y el momento flector son importantes y pueden variar. Las convenciones utilizadas aquí son comunes para la mecánica de materiales introductoria. Bueno, dado el ejemplo anterior, llegamos a la conclusión y aplicaciones. Llegando al final, espero que ahora tengan una comprensión más clara del fascinante mundo de las fuerzas y los elementos estructurales. Recapitulando, permítame reiterar los puntos claves que hemos cubierto. Comprendimos la vital importancia de las fuerzas internas para el comportamiento y la seguridad de cualquier estructura. No son fuerzas externas, sino las respuestas internas del material. Exploramos las distinciones fundamentales entre los elementos de dos fuerzas que solo manejan tensión o compresión axial. Luego avanzamos a los elementos de múltiples fuerzas, donde la complejidad de las cargas introduce la necesidad de considerar fuerza axial, fuerza constante Y. Críticamente, momento flector. Nos sumergimos en las vigas, donde el análisis del diagrama de fuerza cortante y momento flector es una herramienta indispensable para visualizar y predecir el comportamiento. Y finalmente, analizamos los cables, esos elementos flexibles que solo trabajan a tensión y cuya forma parabólica o catenaria es dictada por la naturaleza de sus cargas. Aplicaciones prácticas. La belleza de estos conceptos no reside solo en la teoría, sino en sus innumerables aplicaciones en el mundo real. Son los cimientos sobre los que se construyen. El diseño de componentes estructurales, desde las columnas de un rascacielos hasta los largueros de un avión. Ingenieros utilizan estos principios para asegurar que cada pieza sea lo suficientemente fuerte para su propósito. La evaluación de la seguridad de estructuras existentes
para determinar si un puente antiguo puede soportar nuevas cargas o si un edificio ha sido comprometido por el paso del tiempo. La identificación de puntos críticos. Estos análisis nos permiten pinpointar exactamente dónde las tensiones son máximas, indicando las áreas más vulnerables a la falla, ya sea por cortante, flexión o tensión. Para aquellos de ustedes que buscan consolidar este conocimiento, les recomiendo encarecidamente que revisen los problemas de repaso y de computadora al final de este capítulo, en su libro de texto. Son ejercicios excelentes que les permitirán aplicar estos conceptos de manera práctica y profundizarán su comprensión. Espero que este video les haya sido de gran utilidad en su viaje por la mecánica de materiales. El mundo de la ingeniería es un desafío constante y comprender cómo las fuerzas actúan a nivel interno es el primer paso para construir un futuro seguro y eficiente. Muchas gracias.